nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, como matrimonio te damos la bienvenida a este tiempo del culto familiar. Estamos llevando en este día la oración, suplicando al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad y en cada petición. Llevamos este día, hermanos, el deseo de nuestro corazón, oraciones, que Dios edifique hogares y dé gracia en la necesidad por la cual estamos pasando. Bienvenidos sean. Llevamos este día el culto familiar, pidiendo al Señor que cada día edifique la casa y que dé favor en nuestro hogar y en nuestra familia. Es el deseo de nuestro corazón, es el deseo del Señor formar hogares establecidos en tu palabra. Estamos llevando, hermanos, en este día la reflexión, avanzar hacia atrás. Jeremías 7:24, de eso va a hablar el Señor. Pidamos que la luz de la verdad cautive nuestro corazón y dé gracia en lo que se testifica en este día. Sean bienvenidos. Queremos consagrar este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en cada necesidad. Vamos a hacer la oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia. Si no puedes arrodillarte porque estás en algún lugar público o posiblemente estás enfermo, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que le vemos alguna necesidad, reverencia, hermanos, porque nos estamos dirigiendo al Padre Eterno. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, en el nombre de Jesús, no hay otro nombre, Señor, no hay otro nombre sagrado en el cual podamos clamar si no es en el nombre del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Recibe la adoración, la gloria y la alabanza por la eternidad. Eres digno, Señor, de recibir el imperio y el poder. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias por tu sangre, porque por medio de esa sangre, Señor, nos has rescatado. Alabo tu presencia y te doy gracias. Aquí de rodillas humildemente, Señor, venimos con un corazón quebrantado, un corazón humillado. Lo que se vive en el hogar, Señor, no es porque tú lo hayas dejado así. Tú deseas hogares establecidos, hogares felices, y sin embargo, llevamos una vida indiferente hacia tus principios.
Te pedimos humildemente que como padres seamos luz y bendición, que la mayordomía que nos has dejado, Señor, sepamos valorar lo que tú has demandado en la casa. Te pido humildemente que nos perdones, Señor mío. Perdónanos, Padre, porque teniendo luz, Señor, andamos en oscuridad. Perdona el pecado. Y da gracias, Señor, en el arrepentimiento. Nos duele, Señor mío, haberte ofendido y pedimos el perdón de nuestras faltas. Rogamos que en este día, Señor, que tus misericordias nuevas son cada día, nos des la gracia de la reconciliación y del perdón. Cubre el área espiritual y lo que tú vas a hablar, Señor mío, a través de Jeremías 7:14, Señor, háblanos, impacta corazones y que tu Santo Espíritu dé la convicción en los hogares. Bendice las familias, bendice a nuestros hijos y nietos y pon un cerco protector alrededor de nuestro hogar. Te suplicamos humildemente por la oración que se ha elevado en este momento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la reflexión que está en Jeremías 7:14. Aquí la palabra de Dios, 7:24. Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos habla de la reflexión avanzar hacia atrás. Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esto se va a llevar en oración. Pidamos, hermano, que lo que se proyecte, versículos, que Dios dé gracia, hermanos, para que podamos entender y comprender lo que Dios está hablando. Avanzar hacia atrás, vamos a oír lo que la palabra nos habla acerca de buscar cada día su presencia a través de la palabra. Amén. Amén. Así es, hermanos. Esta frase de avanzar hacia atrás es una advertencia que la misma palabra de Dios nos señala para tener cuidado en no retroceder en nuestra fe, no retroceder en nuestros preceptos religiosos, no retroceder hacia la vida pasada. Es por eso que en algunos creyentes, sin que lo noten, se encuentran en un estado de decadencia moral y espiritual, porque van avanzando poco a poco hacia atrás. Y puede ser por diferentes motivos. Puede ser por egoísmo, puede ser por conformismo, puede ser por indiferencia o puede ser por comodidad. Cualquiera de estos motivos, hermanos, que no nos producen el deseo de avanzar hacia adelante, es decir, de conocer más de Dios y de obedecerlo, guardan un sentimiento, hermanos, de guardan un sentimiento Amén. que no les permite tener esa motivación Amén. para permanecer en los caminos de Dios. El avanzar hacia atrás, hermanos, es causado por un alejamiento de Dios. El avanzar hacia atrás es causado por una debilidad espiritual. Se va perdiendo la fe, su moralidad se va desvaneciendo, dejan de actuar conforme a las normas divinas, es decir, su ley moral. Su ley moral, hermanos, que les va alejando tanto en su mente como en sus obras de la voluntad divina. Para el cristiano, hermanos, la ley moral son reglas de fe que nosotros debemos de poner, de conocer primero,
pero debemos de poner por obra porque amamos a Dios. Sin en cambio, cuando va decayendo nuestra espiritualidad y nuestra moralidad, se desvanecen y entonces caemos en una confusión de angustia, desesperación, y ahí es cuando empezamos a caminar hacia atrás. Caminar hacia atrás, hermanos, se relaciona con la idea de volver a la vida pasada. Cuando nosotros nos comprometemos y aceptamos el mensaje de la salvación, renacemos a una nueva vida. Y la palabra de Dios nos señala que debemos de caminar por los senderos que Dios nos marca. Pero cuando viene ese estado de debilidad espiritual y de debilidad moral, entonces en lugar de avanzar hacia adelante, avanzamos hacia atrás. Es decir, retrocedemos buscando las cosas antiguas. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 7 y el versículo 24, leemos, y no oyeron ni inclinaron su oído. Aquí el profeta Jeremías le está dando una palabra de advertencia al pueblo de Dios para que obedezcan la ley moral de Dios y para que obedezcan todos los mandamientos y preceptos que Dios les había indicado. Sin en cambio, la Escritura, en un momento determinado, cuando ellos retrocedieron hacia atrás y empezaron a idolatrar y empezaron a profanar todo lo santo que Dios les había señalado para guardar, entonces la Escritura dice que no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, o sea, regresaron a toda aquella enseñanza que los desviaba de la creencia en Jehová y empezaron a idolatrar, empezaron a desviarse de todos los preceptos que Dios les había marcado. Por eso es la exhortación del profeta. Dice, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. El corazón, hermanos, lo hemos comentado, representa o simboliza nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Es lo que representa el corazón en la Biblia. Y por lo tanto, ellos endurecieron sus pensamientos, sus emociones y su voluntad no se sometió a la voluntad de Dios. Por eso dice su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. De esta exhortación, hermanos, tomamos el título de esta pequeña reflexión, avanzar hacia atrás. La Biblia es muy clara y nos dice que cuando avanzamos hacia atrás es cuando regresamos a los vicios que habíamos dejado, a todas aquellas acciones que a Dios no le agradan. Vuelve a regresar aquel que está desanimado, que está angustiado o simplemente que no avanza en el conocimiento de Dios para cumplir, hermanos, con su palabra, con sus preceptos, con sus mandamientos. Pero el Señor, hermanos, ya les había advertido el peligro que ellos guardaban si es de que regresaban hacia atrás. Aquí en el versículo número 23 de Jeremías 7, la Escritura lo dice. Jeremías 7:23 dice la Escritura, mas esto les mandé, hablando el Señor, diciendo, escucha mi voz. Sin en cambio leíamos que ellos no escucharon su voz y no inclinaron su oído. O sea, ya estaban en contra del mandato de Dios. Por eso les dice, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios
y vosotros me seréis por pueblo. En otras palabras, para que nosotros seamos pertenencia de Dios, tenemos que obedecerlo. Por eso debemos escuchar su voz. ¿Y su voz dónde la escuchamos? Nosotros la escuchamos a través de su palabra. Amén. Dios nos habla por medio de su palabra. Y seré a vosotros por Dios, es la promesa del Señor. Y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. O sea, no dice retrocede a tu vida pasada, no dice regresa a tus malos hábitos, a tus malos pensamientos, a tus malas acciones. Eso ya lo superaste. Entonces tienes que andar por los caminos que yo te voy a señalar. ¿Para qué? Para que te vaya bien. O sea que la misma palabra de Dios, hermanos, nos exhorta para no hacer nuestra voluntad, para no hacer que nuestros pensamientos, que muchas veces están desviados de la voluntad divina, los pongamos por obra. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y el versículo número 2, la escritura, hermano, nos da este consejo. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todo aquel, hermanos, que se va alejando poco a poco de Dios, o que va retrocediendo, o que va caminando hacia atrás, deja de reconocer sus propios errores, porque deja de percibir lo bueno y empieza a actuar o a caminar por los malos caminos en su propia opinión. Por eso que los caminos que Dios nos muestra es para que avancemos. Pero sin en cambio nuestra rebeldía, nuestra negligencia o simplemente para darle gusto a los placeres que el mundo nos presenta, retrocedemos. Y el hombre, hermano, se engaña a sí mismo porque él piensa que en su propia opinión puede buscar otros caminos para encontrar la felicidad. Solamente hay un camino para encontrar la felicidad y es el camino que el Señor nos marca. Por eso la misma escritura lo dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién habla? Jesús. Entonces debemos de seguir los caminos de nuestro Señor. Aquí en el libro de Job expresaba este pensamiento. En Job capítulo 17 y el versículo 11 y 12, la escritura dice, pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón pusieron la noche por día y la luz se acortó delante de las tinieblas. Cuando nos alejamos de Dios, se manifiesta un desánimo. Por eso él decía, pasaron mis días. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio de la salvación, espiritualmente, hermanos, estamos fortalecidos, estamos muy animados, estamos muy comprometidos en las cosas de Dios. Nos empezamos a congregar, empezamos a obedecer, empezamos a conocerlo más a través de su pensamiento, porque hay un fervor. Amén. Pero sin en cambio, cuando llegan días malos o cuando llega un desánimo en nuestra propia vida, son los que Job manifestaba. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos. Todo aquello, hermano, que se pensaba que iba a ser para beneficio de nosotros, muchas veces, hermanos, por alguna situación, los dejamos abandonados. Caemos en ese desánimo, tal vez nos desilusionemos de algo.
Por eso dice, los designios de mi corazón pusieron la noche por día. Y aquí ya viene un cambio de actitud en nuestro corazón. Porque todo, hermanos, lo que debemos de ser, lo que debemos de ver como la luz de Dios a través de lo que nos refleja en su palabra, la ponemos por noche. Ya no tenemos ánimo de escudriñar la palabra y ponemos pretextos. No le entendemos, no tengo tiempo o simplemente me duermo cuando empiezo a leerla. Y todo eso, hermanos, es avanzar hacia atrás. Y la luz se acorta delante de las tinieblas. O sea, la luz que Dios nos da a través de su palabra escrita, hermanos, nosotros la ponemos por tinieblas porque ya no la buscamos, ya no la escudriñamos, ya no nos comprometemos a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Malaquías, Isaías, capítulo 5, versículo 20, nos presenta, hermanos, este contraste de por qué viene este desánimo y por qué empezamos a ver de la luz las tinieblas. Malaquías lo pone en sus propias palabras. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Aquí es donde empieza, hermanos, un conflicto personal. Porque si nos estamos alejando de Dios, porque si estamos retrocediendo o caminando hacia atrás, entonces tratamos de justificar todo aquello que nosotros lo vemos como bueno, pero que sin en cambio es malo. Por eso la Escritura da esta lamentación. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Es decir, la verdad que les ha sido revelada, aunque la conozcan, no la ponen por obras. Por eso están tinieblas, porque se desvanece, porque no ha sido arraigada en nuestro corazón. Y de las tinieblas, luz, y todo lo malo lo vemos como una revelación y como una luz nueva. ¿Por qué? Porque tratamos de justificar nuestras malas acciones que ponen lo amargo por lo dulce. O sea, todo aquello, hermanos, que trae amargura, nosotros lo vemos como una delicia. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en hacer el mal y lo dulce por amargo. Lo que Dios nos ha enseñado, lo abandonamos. Por eso nos amargamos, porque nos alejamos de la palabra. El libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 17, la escritura dice, Malaquías 2, 17, porque, no, Malaquías capítulo 2, versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Cuántos hermanos prometen cambiar? ¿Cuántos prometen renovarse? ¿Cuántos prometen obedecer a Dios? Tristemente, hermanos, muchos no lo hacen. Y es de lo que está hablando el profeta. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. El Señor es misericordioso y el Señor es paciente. Pero no hagamos de los pretextos ni de la autojustificación una parte de nuestra vida. Por eso dice la Escritura, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? Todavía, hermanos, tienen la desfachatez de decirle a Dios, ¿y en qué te he cansado? En las promesas que usted hace para obedecer y no lo obedece. Y cada día usted mismo se engaña porque dice, voy a cambiar, voy a ser una nueva criatura, me voy a reformar, voy a dejar los malos hábitos, pero usted cae día a día. Sigue diciendo la Escritura, en que decís,
cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y ahí está la justificación. Porque muchos piensan, aunque conozcan la ley de Dios, en dañar al prójimo, pero premeditadamente ellos dicen, voy a causar un mal, pero después me arrepiento y Dios me perdona, porque Dios es bueno. Por eso cansamos a Jehová, porque no tenemos, hermanos, esa confianza y esa certeza para obedecer lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios nos dice que no debemos de robar y usted toma algo que no le pertenece, entonces ya no le agradamos a Dios, le agradamos al mal. Por eso dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Por qué? Porque eso piensan, porque eso dicen. Y en los tales se complacen y quedan satisfechos, porque dicen, voy a hacer este daño, pero después me arrepiento y Dios me perdona. Y todavía dicen, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Se da cuenta hasta dónde llega el alejarse de Dios? ¿Hasta dónde llegan las consecuencias de ir caminando hacia atrás, en que nosotros nos justificamos de nuestros propios errores? Y luego ponemos a Dios, hermanos, en medio de esa situación, creyendo que Él va a pasar nuestras faltas que cometimos con premeditación, con alevosía y con ventaja. Pero la justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre, porque nos da, la justicia de Dios, hermanos, es dar a cada quien lo que merece. Usted obedece la ley moral de Dios, Dios lo bendice. Usted no obedece la ley moral de Dios, usted se condena. Esa es la justicia de Dios, que Dios nos da lo que merecemos según nuestros actos, según nuestros pensamientos y según nuestra manera de obrar. Aquí en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 35, hablando nuestro Señor Jesucristo con respecto al pensamiento que estábamos meditando, dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Es decir, nunca debemos de justificar o de torcer lo que la Escritura dice para nuestra conveniencia. Porque muchos dicen, Dios promete que Dios ama a todo aquel que se ha perdido pero que se arrepiente. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Con esa promesa, hermanos, ellos pecan de una manera deliberada. Y eso, hermanos, no está dentro del plan de Dios, porque estamos abusando, estamos torciendo lo que la Biblia nos promete, pero que tiene condiciones que debemos de cumplir. Por eso nuestro Señor nos los dice, mira pues, es decir, está atento. No suceda que la luz que en ti hay, ¿cuál luz? El conocimiento, la revelación que Dios nos ha dado a través de su santo libro, sea tinieblas. O sea, no torzamos la escritura. No nos tratemos de justificar con la misma escritura. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. Pero también hay condiciones que debemos de cumplir. Cada uno es responsable de la luz que se ha revelado por el conocimiento de su palabra. Y Dios en su santo juicio nos juzgará de acuerdo a esa luz. Dios no te va a juzgar por algo que no conoces. Dios te va a juzgar por el conocimiento que tengas. Por eso es de que la misma palabra de Dios, hermanos, jamás debe de ser abusada o debe ser transquiversada o deben de tomarse algunas promesas para autojustificarse. Por eso
el Señor les dice, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Por lo tanto, hermanos, el tratar de justificar sus actos de maldad para que no sean vistos mal delante de los hombres. Por eso el hombre actúa así. Lucas capítulo 16, versículo número 15, la escritura dice, Lucas 16, 15, y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Y es lo que veníamos comentando, que el hombre muchas veces tuerce la promesa de Dios para buscar su justificación. Sin en cambio, la Escritura dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Muchos quieren justificar sus actos, sus pensamientos, lo que dijeron o lo que hicieron, tomando como pretexto, hermanos, una promesa de Dios, como la que mencionábamos de Primera de Juan, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Esa promesa permanece y esa promesa la dio Dios, pero tiene condiciones. Entonces no tratemos de justificar un mal que yo he hecho con una promesa de Dios, porque eso es autojustificarse. Por eso la Escritura lo dice, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los otros. Y muchos hombres, hermanos, le creen y lo ven como sublime. Pero delante del hombre es abominable, porque está usted torciendo su palabra. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, y el versículo número 1, la escritura dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, es decir, lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha hablado por su palabra. No sea que nos deslicemos. Por eso la autojustificación, hermanos, nunca funciona en el hombre, y menos cuando queremos tomar una porción de la Biblia o un versículo bíblico para justificar nuestros errores. El único que nos justifica es Dios, porque de Él proviene la justicia, porque es el único juez y porque su justicia es eterna, es justa y es santa. El hombre, hermanos, que se autojustifica ya lleva un mal en su intención, que quiere tapar un error o una equivocación. Por eso la Escritura nos dice que debemos de tener diligencia, es decir, debemos de actuar con sabiduría para atender las cosas que Dios nos promete. No sea que caigamos, hermanos, en un desliz, o sea, nos deslicemos. Y eso no es otra cosa más que caminar hacia atrás. Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo número 18, la escritura nos los dice en la boca del apóstol Pablo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo o en este tiempo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nadie tiene, hermanos, el conocimiento absoluto de las cosas de Dios. Nadie puede decir yo lo sé todo. El que tiene más conocimiento de Dios, hermanos, tiene que ser más humilde y no tiene que enaltecerse por el conocimiento que tiene. Y eso es engañarse a sí mismo.
Por eso, todo aquel que dice tener el conocimiento de Dios lo debe de poner por obra, porque no nada más es tener el conocimiento intelectual, sino que es tener el conocimiento intelectual, pero ponerlo por obra. Es decir, vivir lo que yo creo. Por eso dice, hágase ignorante. El que tiene más conocimiento es como si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque no se enaltece. ¿Y esto a qué nos lleva? A ser más sabios. ¿Por qué? Porque es usted humilde, es usted manso. El engañarse a sí mismo es otra manifestación de que estamos en decadencia moral y por lo tanto estamos caminando hacia atrás. El que a sí mismo se engaña le es fácil engañar a los demás. ¿Por qué? Porque viven una vida de fascinación, porque se vuelve como un hábito y ya lo hacen sin pensar. Muchos engañan o dicen mentiras o hacen maldad ya sin pensarlo, porque es su manera de actuar. Pero sin en cambio se dicen ser cristianos. ¿Por qué? Por comodidad, por complacencia, tal vez por ignorancia, por conformismo. Y eso es torcer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y ellos se autojustifican. Doy mi diezmo, me congrego, cumplo con algunos de los preceptos religiosos y se sienten bien, pero no avanzan. Es más, sin darse cuenta, están avanzando, pero hacia atrás. Aquí en el libro de Oseas, capítulo 4 y el versículo 1, la palabra de Dios nos motiva, nos exhorta. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. O sea, todos aquellos que nos hemos convertido al Evangelio, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea que hay una lucha entre obedecer a Dios y no obedecerlo, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Todo esto, hermanos, es un motivo de una decadencia espiritual, o simplemente porque nos alejamos de Dios, o porque no nos queremos comprometer de andar por los caminos que Dios nos señale, porque nos dejamos llevar, hermanos, por los caminos del mundo. Por eso el Señor contiende con nosotros. Nos dejó su ley moral, su ley escrita, para que la obedezcamos, para que sigamos sus caminos. Pero si en cambio el hombre se desvía. ¿Y por qué se desvía? Porque la verdad absoluta que proviene de Dios no la hemos entendido. Y por eso no hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Pero después nos da los motivos por qué hay este tipo de actitudes entre los mismos creyentes. Y aquí en el versículo 2 de Oseas 4 nos los dice. ¿Por qué vamos caminando hacia atrás? ¿Por qué buscamos nuevamente la vida antigua de donde fuimos rescatados? Oseas 4:2, la escritura dice, perjurar, y aquí nos empieza a señalar algunas de las faltas que se cometen y que muchas veces ya son un hábito en nuestra vida. Porque así, hermano, nos conviene. Oseas 4:2, perjurar y mentir, dice la escritura, y matar y hurtar, y adulterar prevalecieron, y sangre se derramaron. O sea que la misma palabra de Dios nos señala, y si nos damos cuenta, en Oseas 4:2, la escritura nos empieza a mencionar pecados que están señalados en su ley moral. Perjurar y mentir están en contra del noveno mandamiento. Matar, no matarás, el sexto mandamiento. Prevalecen, hurtar, el octavo mandamiento.
El sexto mandamiento, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, adulterar. Y todo eso, hermano, nos hace profanar la ley. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, enumera este tipo de pecados que estaban en contra de la ley de Dios, de la ley moral. Los creyentes infringieron su ley. Por eso decía que no hay verdad y que no hay mentira y que no hay conocimiento. No hay verdad porque aún conociendo la ley moral no la hacían. Y no hay conocimiento de Dios porque lo que sabían no lo ponían por obra. Así que, hermanos, en esta ocasión, la misma palabra de Dios nos señala que debemos de avanzar hacia adelante, muchas veces por fe, pero en obediencia a lo que Dios nos señala en sus propios caminos y no avanzar hacia atrás. Ese es el motivo del tema, de que la misma palabra de Dios nos convenza para que guardemos un corazón de obediencia, para que las bendiciones del Señor vengan a nuestra vida, pero por someternos a su voluntad y hacer caso a lo que la palabra de Dios nos está ministrando, con un escrito está, avanzar hacia atrás. Amén. Estamos llevando en este día, hermanos, la reflexión que se está llevando, avanzar hacia atrás. Es motivo de debilidad espiritual. Es motivo, hermanos, de un enfriamiento espiritual. ¿Por qué? Porque en vez de avanzar estamos retrocediendo. Miremos nuestras actitudes, nuestro carácter. Si en vez de ser transformados, avanzando a lo que Dios nos da, estamos retrocediendo. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, porque retrocedemos a la vida antigua de atrás, de donde Dios nos dio libertad para ir hacia su camino. Estamos llevando, hermanos, el culto familiar. Estamos rogando a Dios que en las familias, en los matrimonios, Dios nos ayude, hermanos, a avanzar hacia adelante y no solos, en familia. Pedir al Señor su gracia en el matrimonio. Busquemos cada día la oración. Busquemos, hermanos, cada día la presencia del Espíritu Santo, que Él ponga el deseo en nuestro corazón a la obediencia de su palabra. Avancemos, hermanos, y no retrocedamos. Si seguimos usando palabras ásperas, si seguimos maltratando, si seguimos ofendiendo, no estamos avanzando. Si nuestro hogar, hermano, nos está mostrando lo contrario de la palabra de Dios, es porque no hemos avanzado. Y Dios desea que cada uno de nosotros vayamos avanzando hacia Él, creciendo y creciendo en su voluntad. Este día, hermanos, la reflexión es avanzar hacia atrás. Pedir al Señor que ponga el deseo de a través de la oración, a través de oír la voz de Dios en un escrito está, lo busquemos con temor y temblor. Cada día tenemos, hermano, que ir creciendo y avanzando en la meta que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Por eso la reflexión, hermanos, lo que nos habla la palabra de Dios, no lo echemos, hermano, en tierra. No lo echemos, no lo desechemos, hermano. Que cada día esa palabra edifique y busquemos con temblor y temor la palabra de Dios. Por eso estamos llevando este día la familia, el matrimonio. Y si estamos pasando debilidad, estamos pasando cosas tristes, es porque no avanzamos, hermanos, porque hemos retrocedido y estamos llevando la vida de atrás. Una vida vana, una vida sin gracia y una vida sin esperanza. Y Dios no prometió eso. Dios prometió una vida de bendición. Examinémonos y pidamos a Dios que Dios nos dé gracia, hermanos, en que en el hogar y en la familia su nombre sea exaltado. Y damos este día su bendición.
Amén. Así es. La misma palabra de Dios, hermanos, es la que nos da ese deseo de entender lo que Dios nos revela a través de su santa palabra Amén. para nuestro propio beneficio. Amén. En ocasiones, hermanos, tenemos el deseo de regresar a nuestra vida pasada, de hacer las cosas que antes hacíamos, de volver a nuestros viejos hábitos, de volver a las costumbres y tradiciones que guardábamos. Eso es avanzar hacia atrás. Pero usted se va a preguntar, ¿y por qué existe esa atracción en el hombre? Por su naturaleza pecaminosa. Porque no ha habido, hermanos, una verdadera conversión para confiar plenamente en lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces esa naturaleza débil del hombre es la que nos atrae nuevamente hacia la naturaleza pecaminosa. Y este es un conflicto espiritual que existe entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios y no obedecerlo, entre ser egoístas y ser personas coherentes, personas decentes, pero sobre todo buenos creyentes, buenos cristianos. Amén. El apóstol Pablo nos pone ese ejemplo de la naturaleza pecaminosa, pero de la nueva naturaleza espiritual. Aquí en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo número 14, la escritura lo dice, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre natural es aquel que no se ha regenerado, que no tiene inclinaciones espirituales, que tal vez, hermanos, cuando ellos conocieron de las cosas de Dios, se comprometieron, pero por emotividad. O sea, porque no hubo en ellos un verdadero cambio, un verdadero deseo, porque ellos no se convencieron de lo que Dios les está ofreciendo, deberían de tomarlo, sino que por emoción muchas veces se comprometen y por lo tanto el hombre natural sigue existiendo en su vida. Por eso la Escritura lo dice. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Para muchos es imposible guardar la ley de Dios, la ley moral de Dios. Pero si en cambio son 10 preceptos que nos muestran, hermanos, el camino de la verdad para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y estos preceptos no nos obligan, estos preceptos nos convencen. Por eso el hombre natural no se ha comprometido a obedecer a Dios y a guardar lo que Dios nos dice, lo que tenemos que hacer. Por eso son locura para ellos. Y no las puede entender. Mucha gente dice, ¿para qué oras? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué devuelves tus diezmos? ¿Y para qué muchas cosas? ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento pleno de Dios, porque siguen viviendo en su naturaleza pecaminosa. Por eso son locura hacer las cosas como los deberes cristianos que debemos de hacer. ¿Y por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Aquí en el versículo número 15, la escritura, así como nos señala quién es el hombre natural, también nos dice quién es el hombre espiritual. 1 Corintios 2:15, la escritura dice, pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, ¿por qué el hombre espiritual juzga todas las cosas? No las juzga con su propio juicio,
las juzga con el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ha aprendido cuál es el juicio de Dios. Y lo comentábamos, el juicio de Dios, hermanos, es perfecto. El juicio de Dios se nos es aplicado según nuestros actos, según nuestros pensamientos y según lo que hacemos. El Señor nos da a cada uno lo que merecemos. Eso ya lo comentábamos. Hacemos el bien, Dios nos recompensa con bendición. Hacemos el mal, nosotros mismos nos condenamos. Ese es el juicio de Dios. Y el espiritual juzga en el juicio de Dios todas las cosas. Es decir, no abusa, no defrauda, no lastima, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el juicio no es de él, el juicio es divino. Aquí en el versículo número 16 de 1 Corintios 2, la escritura dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Aquí nos hace la aclaración de que conoce la mente del Señor es el que se somete a su voluntad. Es aquel que pone por obra lo que Dios le ha revelado. Amén. Por eso dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta y luego viene otra pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el avanzar hacia adelante es conocer a Cristo. El avanzar hacia adelante es crecer en la fe. El avanzar hacia adelante es crecer en el conocimiento. Y muchos beneficios que nos trae el avanzar hacia adelante. Y como hemos visto, el avanzar hacia atrás nos trae condenación. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo, actuamos como Cristo, hablamos como Cristo, nos comportamos como Cristo, tenemos el carácter de Cristo. Y todo eso, hermanos, la misma palabra de Dios nos va dando el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos ha ofrecido la salvación a costo de su propia sangre para perdonar nuestros pecados. Por eso yo creo en la salvación. Y la salvación, si es que la persevero, tiene una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa para todos aquellos que somos salvos? La vida eterna. Amén. O sea que la misma palabra de Dios nos exhorta, hermanos, para permanecer firmes en nuestra fe. Ahora bien, si nos sentimos alejados de Dios y nuestra espiritualidad va decayendo, ¿qué podemos hacer para reavivarnos? Amén. Es decir, cuando usted empieza con esos sentimientos de que hoy no me congrego, estoy muy cansado, hoy no oro, trabajé mucho ayer. Y así vienen pretextos tras pretextos que lo van alejando de Dios. Y eso es caminar hacia atrás. Pero ¿qué tengo que hacer para reavivarme? Bueno, la misma palabra de Dios nos aconseja. O sea, ¿cómo podemos tener un reavivamiento? Es decir, renacer de la muerte espiritual a la vida nueva que Cristo me promete. O sea, ¿qué tengo que hacer? Aquí en Primera de San Juan, en el capítulo 5 y el versículo 4, la escritura lo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted es nacido de Dios. Usted ha renovado su vida. Usted se ha comprometido en obediencia a Dios. Usted ha nacido de nuevo. Eso, hermanos, ese paso de fe, hermanos, está marcado en la conversión. Cuando nosotros nos convertimos, dejamos de ser quien antes éramos.
y empezamos a ser una nueva criatura. Y a esto también se le llama nacer de nuevo o nacer de Dios. Y la Escritura nos da una promesa: vence al mundo. ¿Por qué? Porque se somete a la voluntad de Dios, porque obedece su ley moral, obedece su ley escrita, porque tiene una comunicación con Él a través de la oración. Por eso somos nacidos de Dios. Amén. Y nos da la promesa de vencer al mundo, de vencer las adversidades, de vencer los problemas, de vencer las injusticias y tantas cosas malas que existen en el mundo. Y esta es la victoria, dice la Escritura, que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. O sea, por fe, hermano, nosotros vencemos. Por fe nosotros caminamos. Por fe nosotros obedecemos. Por fe nosotros creemos. O sea que tenemos que desarrollar nuestra fe para caminar hacia adelante. Un hombre que va para atrás, hermano, no tiene fe. O tiene una fe en sí mismo, pero no tiene la fe en Jesús. Y nosotros debemos de tener la fe de Jesús, no la fe del hombre. El hombre la tiene que poner en actividad, pero es la fe de Jesús. Aquí en el libro de Romanos capítulo 8 y el versículo número 7, la Escritura dice: porque la mente carnal, Romanos 8:7, es enemistad contra de Dios, o los designios de la carne. Son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que no se sujeta a la ley de Dios no puede obedecerla. ¿Pero por qué? Porque no quiere. Simple y sencillamente de esa manera. Hebreos capítulo 11 y el versículo número 6 sigue insistiendo acerca de caminar por fe, acerca de vivir por fe, acerca de creer por fe. Hebreos 11:6, la Escritura dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo caminar hacia adelante si no tengo fe. Si no tengo fe, yo camino hacia atrás. Y eso es avanzar hacia atrás, retroceder. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él hay y que es galardonador de los que le buscan. Todos dicen tener fe, pero ¿qué fe tienen? ¿La fe de Jesús o la fe en ellos mismos? En esta oportunidad, hermanos, hemos leído la Biblia y hemos considerado ese tema de avanzar hacia adelante, no avanzar hacia atrás. Amén. La misma Escritura nos ha dicho cuáles son los beneficios de permanecer en la fe, de vivir bajo la voluntad de Dios, de someter nuestra obediencia a lo que Dios nos manda y de caminar por fe. Amén. Avanzar hacia atrás es retroceder y negar nuestra fe. Amén. Hemos oído la voz de Dios. Busquemos en oración que el Espíritu Santo dé la convicción en cada uno de nosotros. Vamos a hacer la oración. Padre amado, te damos gracias nuevamente porque eres bueno, tu misericordia es grande. Con temor y temblor venimos, Señor, a buscar la luz y la verdad. Cautiva el corazón de cada uno de nosotros y permítenos, Señor mío, que cada día crezcamos en obediencia. Ayúdanos, Padre mío, a que nuestra vida refleje que somos tus hijos. Da gracia, Padre, en lo que nos has hablado y perdónanos, Señor, toda justificación que queremos hacer delante de tu presencia. Da favor en el matrimonio, en la familia y da gracia, Señor mío, en edificar el hogar. Queremos avanzar, queremos crecer, queremos caminar, Señor, hacia ti y te pedimos tu bendición. Gracias, Padre. Bendice familias, hogares, a nuestros hijos y nietos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por este tiempo que llevamos el culto familiar. Bendiciones. Amén.